El CENTE y su compromiso con México. El CENTE, una institución del Estado mexicano. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, titular de las Relaciones Colectivas de Trabajo de los Trabajadores de la Educación, ratifica su compromiso como parte de las instituciones del Estado mexicano de aportar sus capacidades para elevar la calidad de la educación pública, objetivo de la reforma constitucional que nos convoca. El nuevo tiempo. México reclama hoy un nuevo esfuerzo del Magisterio Nacional y de su sindicato para concretar ya la reforma que eleve la calidad de la educación y vuelva a ser de esta la plataforma de progreso y equidad. Respaldaremos el desarrollo del país. La principal contribución parte desde nuestra materia de trabajo, la educación pública de calidad, sin renunciar a la defensa de los derechos laborales de nuestros compañeros. Porque la reforma afirma los derechos de los maestros antes que reducirlos. Nuestras propuestas en la reforma. En 1992, el Programa Nacional de Carrera Magisterial, promoción en base al mérito. En 2002, la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en 2011 su autonomía plena. En 2008, los concursos públicos para el otorgamiento de plazas para maestros en servicio y la incorporación al servicio docente. Calidad de la educación, esencia de la reforma. La reforma constitucional a los artículos 3 y 73 es el primer paso para la transformación del sistema educativo nacional. Fortalece el derecho de los mexicanos a la educación pública desde la inicial hasta la superior, garantizando la cobertura, calidad, integralidad, equidad, obligatoriedad, laicidad y gratuidad. El reto de la legislación secundaria es hacer viable su implementación. Al incluir el principio de calidad, el Estado generará las condiciones de idoneidad, políticas públicas y presupuestales, contenidos, procesos, materiales, métodos educativos, organización escolar, infraestructura, equipamiento, entorno, así como funcionarios, docentes y directivos con acceso a programas de desarrollo profesional pertinentes. Todos necesitamos comprometernos con el éxito de esta reforma porque su esencia es la calidad de la educación con equidad. La confianza en la reforma. La expectativa de la sociedad y principalmente de los padres de familia es que con esta reforma mejore la calidad de la educación. Educar hoy no es solo sinónimo de escuela. Los trabajadores de la educación confiamos en que esta reforma respete plenamente los derechos adquiridos. No hay reforma exitosa sin la plena participación de los maestros. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Las reformas educativas han sido exitosas cuando los gobiernos consideran la participación de los maestros y la visión colectiva de la profesión, a través de su representación sindical. John Evans, secretario general de la Comisión Consultiva Sindical de la OCDE. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La evaluación docente no debe verse como un instrumento para castigo o para despido, sino que es un instrumento que puede utilizarse para mejorar la calidad de los docentes. Jorge Sequeira, representante de la UNESCO en América Latina y el Caribe. Derecho a la educación y derechos laborales. Los derechos de los trabajadores de la educación y el derecho a una educación de calidad no son contradictorios ni excluyentes. La tutela de los derechos laborales. El ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia con pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación obliga a la representación sindical a tutelar esos derechos. La reforma fortalecerá al sistema educativo nacional. Compartimos y reconocemos las expresiones categóricas del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y académicos de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el sentido que la reforma es para acelerar la transformación educativa que el país necesita y se respetarán y ampliarán los derechos de los trabajadores de la educación. El presidente de la República ha expresado que la prioridad de esta reforma es fortalecer la educación pública
y así lograr que nuestros alumnos sean educados por los mejores maestros, conocer a fondo la realidad de cada escuela para mejorarla, dignificar la labor del docente y brindarle certidumbre en el trabajo, evaluar para mejorar la calidad educativa. El Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para establecer la legislación que se derive de la reforma constitucional observe de manera estricta el respeto a los derechos humanos laborales de los trabajadores de la educación. Se apegue estrictamente al principio constitucional de la gratuidad de la educación pública y prevea un sistema de evaluación educativa objetiva, integral, incluyente, participativa, sin fines punitivos y cuyo fin principal sea alcanzar el máximo logro educativo de los educandos. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la doctora Silvia Smelkes, presidenta de la Junta de Gobierno del INE, ha expresado: la evaluación al magisterio debe estar estrechamente vinculada a su desempeño, a la promoción y a una diferencia salarial importante. La permanencia no es el propósito central de la evaluación, sino el mejoramiento profesional del maestro. La evaluación del magisterio tiene que ser esencialmente formativa. La evaluación. Cultura de los maestros. Los maestros siempre hemos estado a favor de la evaluación con fines formativos. El Programa Nacional de Carrera Magisterial ha incorporado solamente 808.360 maestros por las limitantes presupuestales. Hoy se fortalece con la visión sistemática de equidad y uso pedagógico de los resultados. Transformación de las normales. El reconocimiento a la profesión docente debe reflejarse en el mejoramiento del sistema de formación, actualización y superación profesional y en la transformación de las escuelas normales. Evaluación formativa. Para mejorar la práctica docente y elevar el logro educativo de los alumnos, es necesario que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia estén vinculados a procesos evaluatorios formativos. Los derechos adquiridos. Las promociones. Preservar y fortalecer el derecho a las promociones horizontales y verticales, que estimulen y reconozcan los mejores desempeños. Reglamentarlas con la participación de la representación sindical en el marco de la bilateralidad establecida en el derecho laboral mexicano. Permanencia. Hacer de la evaluación uno de los ejes para vincular los resultados con la actualización y capacitación pertinente para el desarrollo profesional y la mejora de la práctica docente. Respetar el principio de estabilidad en el empleo. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso con la reforma educativa. La responsabilidad y el derecho de ejercer la titularidad de las relaciones colectivas de los trabajadores de la educación implica hacer saber e impulsar las demandas y compromisos de este gran gremio. Junto a las voces de otros actores de la sociedad y desde la diversidad, aportaremos no solo la opinión, sino la firmeza de nuestro compromiso para que se cumplan a cabalidad los objetivos de la reforma constitucional. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por la educación al servicio del pueblo.